A primera a los Corintios, primera carta a los Corintios. Permítame, hermanos. Ahora sí, hermanos. Perdón. Primera a los Corintios, hermanos, capítulo 15. Ya estamos ahí en el capítulo 15, ¿verdad? De primera a los Corintios. La semana pasada no tuvimos enseñanza de escuela dominical. Pero hace 2 semanas, hermanos, pues vimos que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo con los hermanos de allí de Corinto acerca de el evangelio, ¿verdad? El evangelio. Y Pablo dice, ¿verdad? Que en cuanto a esto del evangelio, hablando acerca de lo que el evangelio dice que yo les he predicado, el evangelio que ustedes han recibido, el evangelio en el cual ustedes perseveran. Y les habla acerca del evangelio y no hay otro evangelio. Hay algunos que pretenden, ¿verdad?, decir que hay otra manera en la cual presentan el evangelio, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo les enseña aquí a los hermanos en Corinto que este evangelio, que es el único evangelio, ¿verdad?, que él les ha predicado, el cual ellos han recibido, el cual ellos perseveran, por el cual ellos han sido salvos, tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo primero que él les menciona. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Él les enseña qué es el evangelio. Segundo lugar, él les habla ahí de la obra del evangelio, ¿verdad? ¿Cómo obra el evangelio? Tercer lugar, Pablo les habla acerca de las pruebas, ¿verdad? Lo que respalda el evangelio, ¿verdad? Y al final él les habla del poder del evangelio, ¿verdad? Lo que el evangelio hace, el poder del evangelio. Entonces, eso fue lo que vimos hace 2 semanas. Así comienza Pablo este último o este penúltimo capítulo de la primera carta a los Corintios, hablando acerca del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La obra del evangelio, las pruebas o el respaldo o lo que respalda el evangelio y el poder del evangelio, ¿verdad? Ese evangelio que él ha predicado, ese evangelio que ellos recibieron, ese evangelio que ellos perseveran, ese evangelio que ha traído salvación a sus vidas, y es el evangelio que ellos necesitan seguir predicando, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos seguir predicando, hermanos, a Jesucristo, a Cristo crucificado, sepultado, resucitado, ¿verdad? Que ascendió al cielo y que viene una vez más, ¿verdad?, en las nubes por nosotros. Y es lo que nosotros necesitamos predicar. Y bueno, hermanos, uno de los puntos del evangelio y una doctrina principal, ¿verdad?, de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra, la resurrección, ¿verdad? Hablando de la resurrección, el apóstol Pablo ahora se enfoca en aclarar esos puntos, ¿verdad?, de la resurrección. ¿Por qué? Porque algunos por ahí estaban enseñando, ¿verdad?, que no había resurrección de muertos. Y Pablo les dice, bueno, y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues de ahí ya se
se derivan muchas cosas. Entonces vamos a ver esto, hermanos. Ah, ahí en el versículo 11, dice ahí, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hay algunos, dice aquí Pablo, que predican que no hay resurrección de muertos. Si vamos a predicar a Jesucristo y predicamos el Evangelio, pues parte del Evangelio es que Cristo resucitó, ¿verdad? Sí, Cristo murió en la cruz, sí, Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó. Amén, hermanos. Cristo resucitó. Entonces Pablo dice, ya sean alguien más o sea yo, predicamos este evangelio y este evangelio tiene que ver con la resurrección también de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos, dice Pablo, hay algunos que por allí pretenden decir y enseñar y proclamar y anunciar que no hay resurrección. Interesante, hermanos, cómo siempre el diablo trabaja, hermanos, para tratar de diluir, para tratar de cambiar, para tratar de hacer diferente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no se cumpla con el propósito, ¿verdad? De alcanzar las almas perdidas. Allá con los hermanos en Galacia había algo parecido, ¿verdad? Y algunos estaban predicando que está bien, hay vida eterna, hay salvación por medio de Jesucristo y es por gracia, pero también necesitamos la ley, ¿verdad? Así mencionaban ahí los hermanos en Galacia. Y Pablo también tiene que tratar ese asunto del evangelio, que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, ¿verdad? Pero el diablo, hermanos, siempre va a tratar de estorbar en lo que es el plan de Dios para alcanzar las almas perdidas, para que otros puedan conocer a Cristo como su Salvador. Y siempre va a haber, hermanos, alguien que pretende conocer más, que pretende saber más, ¿verdad? Porque han estudiado, porque han llegado a cierto conocimiento, ¿verdad? Y empiezan a meter ahí sus filosofías, ¿verdad? Y lo que hacen es simplemente, hermano, de estorbar al progreso del evangelio, estorban al avance de la predicación del evangelio, porque algunos otros que lo escuchan, ¿verdad? Pues ya se detienen en la predicación del evangelio porque empiezan a cuestionar, empiezan a dudar, empiezan a analizar, a examinar si en verdad es como se nos ha enseñado, se nos ha predicado, ¿verdad? Y algunos ya prefieren a a detenerse en la predicación del evangelio. Y aquí algunos hermanos están predicando que Cristo no resucitó, ¿verdad? Y Pablo dice, bueno, y si Cristo no resucitó, entonces hay problema, ¿verdad? Hay problema. Pero Pablo lo empieza a mencionar para que pueda haber un entendimiento. Pero ahí es donde muchos hermanos al cuestionar, al cuestionar estas verdades, por eso se detiene la predicación del evangelio. Hoy en día, hermanos, hay quienes han dejado de predicar el evangelio por eso, porque alguien más por allí, ha mencionado, ¿verdad?, acerca de qué manera se debe de predicar el evangelio, o o por qué no hacerlo de esta manera o de esta otra manera, ¿verdad? Y cuestionan a veces estrategias, platicando con el hermano Dani acerca de cómo poder crecer en el área de evangelismo en nuestra iglesia. Y veíamos esas cuestiones, ¿verdad? De cómo a veces hay quien cuestiona, ¿verdad? Ah,
es que el horario que se tienen cada semana, ¿verdad? O el tocar puerta a puerta, yo creo que deberíamos hacerlo de diferente manera y así. Ah, y está bien, hermano, mire, hay, ahorita hay un grupo de iglesias que están llevando el evangelio con una estrategia en la manera de, ah, se ponen en las plazas, en los mercados, con unas cajitas, y ellos le ponen ahí las tres cosas que Dios no puede hacer. Y entonces ya la gente se acerca y ahí les empiezan a compartir el evangelio. Y está bien, ¿verdad? El problema, hermano, y yo le mencionaba esto al hermano Dani, el problema es cuando estrategias las ponen por encima del mandamiento, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Y hay quienes hacen de esta manera y dicen, es que estuvimos engañados todo el tiempo. La manera mejor o bíblica, hasta lo dicen bíblico, ¿verdad? Debe ser de así, de esta manera, ¿verdad? Y nos engañaron tanto tiempo. No, hermano, simplemente es otra estrategia. Una vez un pastor vino a buscarme y me dijo, pastor, quiero compartir con usted algo. Y a ver, y me dijo, es que hemos estado engañados mucho tiempo. Y me dijo, mire, ahora yo estoy con un grupo una organización, dice, donde se nos ha enseñado que ahora, mire, es que no debemos llevar el evangelio como lo hemos enseñado, de decirles que tú eres pecador, que hay un infierno, que hay una condenación. No, mire, y me dijo, mire, la manera que se debe de hacer es así. Y dijo, yo quiero invitarlo a que usted cambie. Y dijo, ahora dice, es que tú debes de ir con la persona y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Tienes algún problema? Puedo orar por ti, y luego ya allí en la plática y con el tiempo, en la conversación, quizá no en la primera ocasión, sino ya en la segunda vez o la tercera, que ya haces amistad con él, le dices, oye, ¿cómo ves? ¿Qué piensas tú de lo que la Biblia habla, verdad, acerca del pecado? Yo creo que a Dios no le agrada el pecado. Si tú haces algo que no agrada a Dios, pues, puede haber consecuencias y así empezó a decir, ¿verdad? O sea, lo que él trataba de decirme es que nosotros asustamos a la gente al decirle que es pecador, que hay un infierno, ¿verdad? Y él ya había encontrado una manera que era la correcta, según él. Hermanos, simplemente al final son estrategias. El asunto aquí es predicar el evangelio, hermanos. Hay que predicar el evangelio. Hay que llevar el evangelio. Y cuando nosotros cambiamos lo que es el evangelio, allí sí hay problema. Cuando ya empezamos a decir que es la iglesia, o es la religión, o son las obras, ¿verdad? Lo que te va a hacer salvo, o la ley, guardar la ley, allí ya hay problema, ¿verdad? Pero, hermano, estrategias, uno puede usar mucha estrategia y y bueno, platicando con hermano Dani, él él trae planes, hermano, de cómo crecer en esta área y no solamente estar tocando un día a la semana puerta a puerta, sino también ir a lugares como hospitales y lugares donde se puede predicar el evangelio. Y no solamente eso, el hermano está pensando en los hogares, ¿verdad? A buscar ciertos hogares y allí tocar puertas alrededor de ese hogar y luego invitarlos a hacer un culto allí en ese hogar, ¿verdad? Y llevar gente a ese lugar y llevar niños, tener clases y luego después invitarlos para traerlos a la iglesia, ¿verdad? A los servicios. Y no solamente eso, también él está planeando, ¿verdad? Un día trabajar con puro club bíblico, ¿verdad? Y y todo eso es parte, hermanos, es parte de lo que necesitamos hacer, de lo que necesitamos hacer para alcanzar las almas perdidas. Pero el problema, hermano, es cuando ya hay
ya hay alguien que empieza a tratar de cambiar, de diluir, hermanos, como en este caso. La Biblia dice, Pablo dice que había algunos que están diciendo, no hay resurrección. No, no hagas caso a lo que Pablo dice, no hay resurrección, no hagas caso a lo que aquellos están predicando, no hay resurrección. Y algunos lo están creyendo, algunos lo están aceptando, hermano, y por eso algunos quizá están dejando aún de predicar ya el evangelio, porque dicen, bueno, entonces ¿para qué predico si no hay resurrección? Entonces Pablo se enfoca, hermanos, Pablo se enfoca a, a tratar este asunto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos, ¿verdad? Más adelante ya Pablo habla cómo nosotros vamos a resucitar. Pero esta mañana, hermano, vamos a enfocarnos en que Cristo resucitó, ¿verdad? Cristo resucitó y eso es lo que Pablo se enfoca en estos versículos a, a enseñar y recordar y mencionar, hermano, que Cristo sí resucitó. Entonces, hermanos, dice ahí, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Pablo dice, si no hubiese habido o si no, o Dios no está preparando un día específico para que los muertos resuciten. Si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces Cristo no resucitó. Si no habría resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Entonces, para aquellos que estaban cuestionando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo empieza a dar evidencias aquí, ¿verdad? O a dar puntos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Eso sería una tragedia, hermanos, que Cristo no haya resucitado. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco tendríamos esperanza para resucitar. Pero versículo 13, Pablo está dando algunas aquí puntos en cuanto a la desgracia que sería para nosotros si Cristo no resucitaría. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, hermanos, dice ahí, vana, entonces nuestra predicación vana es, ¿verdad? Vana es, entonces, perdón, nuestra predicación. No tendría peso, no tendría valor nuestra predicación, hermanos. No tendría poder nuestra predicación. En vano es que nosotros pudiéramos estar predicando el evangelio y estar predicando la palabra de Dios. Porque todo, hermanos, todo lo que nosotros predicamos y por lo que nosotros vivimos, hermano, está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es cristocéntrica nuestra vida, nuestra predicación. Entonces sería vano, no tendría valor, no tendría peso, no tendría, hermanos, nada de beneficio para nosotros el que nosotros predicáramos a Jesucristo, como dice Pablo, y a este crucificado, a Cristo y a este sepultado y resucitado, como dice allí en los primeros versículos del capítulo 15. Vana sería nuestra predicación. En vano es que nosotros predicáramos la palabra de Dios, el evangelio. En vano es que misioneros estuvieran yendo a otros países a predicar el evangelio. En vano, hermanos, hubiera sido que misioneros hayan venido a México a predicar el evangelio si Cristo no hubiese resucitado. Vana sería nuestra predicación. Pero gracias a Dios, hermano, que no es así y ahorita lo vamos a ver. Pero si Cristo no resucitó, vano entonces sería nuestra predicación.
Pero no solamente eso, hermano, vano sería también, o vana sería también nuestra fe. Ahí versículo 14 sigue diciendo, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra, vuestra fe. ¿Verdad? Lo que nosotros hemos creído de Jesucristo, lo que hemos confiado en Jesucristo, vano sería, hermanos, ¿verdad? Lo que hemos creído en Él, que Cristo un día murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, que Cristo da vida eterna, que un día Él viene en las nubes por nosotros, ¿verdad? Que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Y que un día el Señor nos recibirá en su presencia y que Él ha ido, Él mismo dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Allá hay moradas en el cielo, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, y Él un día viene para llevarnos, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él, ¿verdad? Entonces, vana sería toda esa confianza, hermanos, que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. No solamente nuestra predicación, porque si fuera solamente la predicación, hermano, pues a quien nosotros predicáramos no habría ningún problema, porque nosotros les predicamos que hay pecado y el pecado nos separa de Dios y nos condena a un lugar de castigo. Si Cristo no resucitó, bueno, eso no, simplemente no habría efecto en las personas. Pero también en nosotros, hermanos, dice, vano sería nuestra fe, lo que nosotros hemos creído, en quien hemos confiado. Pablo, hermanos, expresó esto, ¿verdad? Ahí a Timoteo. Mira, Timoteo, yo estoy seguro a quien he creído y por esa confianza en quien he creído, estoy seguro dónde va a estar mi vida o mi cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde está preparado un lugar para mí? Pedro dijo, hermanos, acerca de esa esperanza, que es una esperanza viva. Y esa esperanza y esa vida está reservada en los cielos y está reservado por el poder de Dios. Y es una esperanza viva, una esperanza que no se marchita, ¿verdad? Que no se corrompe. Y Pedro está convencido, hermanos, de esa vida y aún de aquella vida, mientras llegamos a gozar de la vida eterna, esa vida en Cristo. Pedro está convencido de la vida nueva que Dios le ha dado a él, ¿verdad? Y Pedro dice que nos ha rescatado de una vana manera de vivir, ¿verdad? Para ahora vivir una vida que agrada al Señor. Y sabe, hermano, ellos están convencidos y predicando, pero convencidos en quien han creído. Y Pablo dice, si esto fuera cierto de que no hay resurrección, si no hubiera resurrección, en primer lugar, Cristo no hubiera resucitado. Si no hay resurrección, nuestra predicación sería vana. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería vana, ¿verdad? Pero no solamente eso, hermanos. No solamente eso, dice Pablo, ahí, hermanos, versículo 15. Y somos hallados, ¿qué, hermanos? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Nosotros vendríamos a ser mentirosos, engañadores, ¿verdad? Hacia quienes les estamos predicando de que Cristo resucitó y de que hay resurrección de muertos y que los muertos en Cristo un día resucitarán. Un día Cristo viene en las nubes, ¿verdad? Y se tocará esa trompeta, ¿verdad? Y Cristo viene en las nubes y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los que estén vivos serán arrebatados al cielo y juntos recibiremos al Señor en el aire, dice la Biblia. Pero seríamos hallados mentirosos, falsos, engañadores,
Me ha tocado a mí predicar, hermano, en diferentes funerales. Y hay funerales donde es difícil para nosotros como predicadores, ¿verdad? Expresar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque la persona que está allí, el cuerpo de la persona que está allí en el féretro, pues sabemos o pensamos en alguna manera por lo que conocemos que quizá esa persona nunca tomó decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Rechazó la oportunidad de aceptar a Cristo. Y entendiendo lo que la Biblia dice, una persona que ha rechazado a Cristo muere y va a condenación. Se despierta en un lugar de castigo, un lugar que está siendo atormentado, un lugar donde está preparado para aquellos que mueren sin Cristo. Y, y es difícil para nosotros, hermano, pero nos enfocamos más en hablar a la gente que está allí, ¿verdad? Ya no hablar de la persona que ha muerto, sino de las personas que están ahí vivas y hacerles ver que a un día así como esa persona van a morir y la necesidad de asegurar, ¿verdad? De preparar su alma cuando mueran, saber que van al cielo con Dios. Y nos enfocamos en eso, hermano, porque no podemos hablar de una esperanza para esas personas. No podemos decirles que esa persona ahora descansa, que esa persona ahora está en un lugar mejor. No podemos. Y nos enfocamos más en presentarles el evangelio a las personas que están ahí vivas, ¿verdad? Cuando una persona muere sabiendo nosotros que ha creído en Cristo, pues sí, enfocamos también nuestra predicación en la persona, en memoria de la persona que ha fallecido y recordando la decisión principal que ellos tomaron de aceptar a Cristo y hacer saber a los dolientes que ahora esa persona, ahí está su cuerpo, su habitación, pero su alma ha ido a un lugar de descanso y a esperar el día en que su cuerpo va a ser resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Y podemos hablar y predicar, hermano, en ese velorio o en ese tiempo de duelo. Podemos predicar, hermano, y hablar de una esperanza para quien ha muerto y una esperanza para aquellos que también pueden creer en Cristo o que ya han creído en Cristo, que están ahí con vida, ¿verdad? Entonces, y nosotros predicamos, pero si Cristo no resucitó, hermanos, como dicen algunos, dice Pablo, entonces no solamente nuestra predicación sería vana y nuestra fe sería vana, pero nosotros seríamos mentirosos, seríamos engañadores, ¿verdad? Falsos, teniendo o mencionando el mismo ejemplo, hermanos, de cuando vamos a predicar a un funeral. Nos ha tocado, hermano, que pues la familia que no es cristiana también manda llamar a otra persona allí de otra religión, ¿verdad? Y, y hacen también su rito ahí, ¿verdad? Para ellos consolar a la familia. Y, y ahí nos damos cuenta, hermano, cómo esas personas, esos hombres, hermanos, se atreven a decir mentiras, falsedades, hermano. Este, y a veces yo lo he expresado, allí le digo yo a mi esposa, ¿verdad? Mira, y todavía pagan, la familia pagan a esta persona porque venga a decirles mentiras, porque venga a decirle, a engañarles, y todavía pagan, ¿verdad? Y es triste, hermanos, pero ellos ignoran, las personas ignoran, ¿verdad? Todas estas verdades que la palabra de Dios nos enseña. Pero nosotros, hermano, que predicamos a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo, sepultado, resucitado al tercer día, hermano, nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos hallados también falsos, mentirosos, engañadores. Pero no solamente esto, hermanos,
Pablo sigue diciendo, hermanos, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, ah, o si no hay resurrección más bien de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Nosotros seríamos falsos testigos del Evangelio. Pero mire, hermano, también lo que dice aquí Pablo, si no hay resurrección de muertos, como algunos dicen, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación vana, nuestra fe vana, falsos testigos. Pero también, hermano, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. Y recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que aquel que muere en sus pecados es condenado a ese lugar de castigo, al infierno, es condenado al infierno aquel que muere en sus pecados. Si Cristo no resucitó, hermano, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Mire lo que nos dice versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y luego dice, hermano, aún estáis en vuestros pecados. Aún nosotros estaríamos, hermano, en nuestros pecados. Recuerde lo que dice Pablo, ¿verdad? Allá a los hermanos en Éfeso. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y luego ya después les dice, ¿verdad? Lo que éramos. ¿Por qué hemos sido bendecidos? Porque ahora tenemos esa justificación. Ahora somos llamados sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes dice en el capítulo 2, les dice, antes éramos, ¿verdad? Andábamos en nuestros pecados, en delitos y pecados. Estábamos en esa condición, en delitos y pecados, apartados de Dios, a lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de Cristo. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios fue grande para con nosotros, ¿verdad? Y nos salvó, nos rescató de esa condenación, ¿verdad? Y de esa vida perdida. Dice Pablo, ahí le dice a los hermanos en Corintios, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ha dado vida ahora. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora nos ha dado vida juntamente con Cristo. Porque si Cristo no resucitaría, hermano, no hubiera resucitado, nosotros todavía estaríamos en esa condición, en nuestros delitos y pecados, muertos, separados del cielo y condenados a ese lugar de castigo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ¿verdad? Sin ciudadanía celestial, sin ser parte de la familia de Cristo, de ese pueblo de Dios, que ahí mismo en Efesios, Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, ¿verdad? Antes eran judíos y gentiles, pero ahora de los dos, un solo pueblo, somos pueblo de Dios. Por medio de Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Pero si Cristo no hubiera, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitaría, no hubiera resucitado. Y si Cristo no hubiese resucitado, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Mire qué tragedia, hermanos, para nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, si no hubiese resurrección de muertos, ¿verdad? Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Si no hay resurrección de muertos, nuestra predicación es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, somos falsos, mentirosos, engañadores, porque testificamos de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero también, hermano, estaríamos todavía en nuestros pecados, condenados a ese lago de fuego. Si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, no solamente nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, nosotros seríamos falsos, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados, pero también, hermanos, los que han muerto en Cristo
los que ya murieron antes que nosotros, hermano, los que ya hemos sepultado, que murieron en Cristo, hermano, ellos estarían ahora mismo en condenación. Mire lo que nos dice allí Pablo, ¿verdad? Sigue diciendo allí en el versículo 19, dice, hermanos, perdón, 18. Voy a leer del 17 otra vez. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué, hermanos? Perecieron. Los que murieron en Cristo, los que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo, entonces ahora mismo estarían en condenación. En este momento ellos estarían, hermanos, clamando por misericordia, clamando por este descanso para su alma, si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó. Nuestros hermanos en Cristo, aquellos que conocemos y aquellos que quizá no hemos conocido, algunos que nada más hemos oído de ellos, pero que sabemos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, aquellos que murieron siendo atormentados en una hoguera quizá, siendo lastimados, siendo sacrificados por animales porque predicaron el evangelio. Ellos ahora, hermanos, estarían en condenación, sufriendo. Ellos que dieron su vida, hermanos, para que el evangelio llegara a nuestras vidas. Aquellos que han predicado el evangelio para que nosotros podamos conocer a Cristo y que ya no están. Quizá aquí hay alguien sentado en estas bancas que ahorita puede recordar a la persona que le habló de Cristo y saber que esa persona ya murió, que ya no está con nosotros, pero está con el Señor. Amén, hermanos. Pero podemos recordar, Él me habló de Cristo, ella me habló de Cristo, ella me invitó a la iglesia, Él me trajo a la iglesia, Él se preocupó por mí, Él fue y me buscó, Él me buscó 1, 2, 3. El pastor Enrique González estaba hace poquito, por ahí publicó algo acerca de un hombre que lo visitó, dice, no sé cuántas veces, más de 20 veces para traerlo a la iglesia. Y ahora, pues mire cómo Dios usa al pastor. Pero sabe, hermanos, ellos ahora estarían en condenación, las personas que han dado su vida por predicar el evangelio, ahora estarían en condenación. O simplemente los hermanos que nosotros conocemos, que crecimos con ellos quizá o convivimos con ellos, fueron parte de nuestra familia, ya no están con nosotros, pero ellos confiaron en Cristo. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo para salvación. Pues ahora están en la presencia de Dios, hermanos. Pero si no hubiese resurrección de muertos, ellos, hermanos, ahora estarían en condenación, dice Pablo. ¿Y de qué sirvió, verdad, todo aquello que ellos hicieron, todo aquello que ellos vivieron para el Señor? Si no hubiese resurrección de muertos, si Cristo no hubiese resucitado. Pero no solamente eso, hermanos. No solamente eso, mire, sigue diciendo ahí, versículo 19, hermanos, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esperamos en Cristo. Si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó, hermano, entonces no habría una esperanza. No habría esperanza para nosotros. ¿Para qué esperar, hermano, que Cristo venga en las nubes? La Biblia dice, cuando Cristo viene en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Nos uniremos en el aire y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. No habría esperanza, hermanos. No habría una esperanza para nosotros.
Si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó, no habría esperanza. Y luego, hermano, y con esto terminamos. Ahí mismo en el versículo 19 dice, seríamos nosotros los más dignos de conmiseración de los hombres. Hermanos, somos nosotros dignos de lástima, ¿verdad? Seríamos dignos de lástima, hermanos. Pobrecitos de nosotros, pobrecitos de aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Porque si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, pues pobres de ellos, ¿verdad? Pobrecitos. ¿De qué sirve que ellos están viviendo para Cristo, predicando de Cristo, esperando a Cristo? Pobrecitos. Somos los más dignos de lástima, hermanos, ¿verdad? De todos los hombres, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Pero mire lo que dice el versículo 20, hermanos. Mas ahora, Cristo, ¿qué, hermanos? Ha resucitado de los muertos. Mas ahora, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Cristo resucitó, hermanos, hay resurrección de muertos. Y si Cristo resucitó, hermanos, nuestra predicación no es vana, hermanos. Y Pablo dice que la predicación para el mundo es locura. Y para algunos lo dirán y lo expresarán y decir, oh, qué loco ese hombre, en vano está predicando ahí a gente, está dando su vida. Pero hermano, dice Pablo, para nosotros que creemos que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y que predicamos a Jesucristo, hermano, para nosotros el evangelio es poder de Dios, hermanos. Salvación de Dios, es transformación de vidas, hermano. Por eso, hermanos, la predicación no es vana, la fe no es vana, hermanos. Nosotros somos hallados verdaderos testigos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos dar testimonio de esa obra de transformación. Ya no vivimos en nuestros pecados, hermano. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Una vida que honra y glorifica a nuestro Dios. Esperamos o sepultamos, hermano, con esperanza, con consuelo. Sí lloramos, pero como dice Pablo, nos consolamos con estas palabras de que un día Cristo viene y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hermano, nosotros no somos dignos, ¿verdad? De lástima. Al contrario, hermano, nos preocupan, nos quebranta nuestro corazón el ver que hay gente afuera, hermano, que está expuesta a la muerte y que va a condenación. Y una persona sin Cristo va a un lugar de castigo, lugar que arde con fuego y azufre, hermanos. Dios nos ayude, hermano, poder entender esto, recordar esto en cuanto a la resurrección de entre los muertos. Recuerde que el Pablo comienza hablando del evangelio y él comienza hablando qué es el evangelio, cuál es la obra del evangelio, cuáles son las pruebas que respaldan al evangelio y qué es el poder del evangelio. Y luego habla de la resurrección. Y bueno, hermanos, próximo domingo ya vamos a hablar cómo es esta resurrección, ¿verdad? De los muertos, ¿verdad? Cómo resucitan los muertos. Y bueno, hermanos, para esta